Y bienvenida una semana más a Tu Vida, Tu Éxito. Soy Alicia Suárez, coach personal y máster en programación neurolingüística. En el episodio de hoy estoy acompañada por Conchi Gómez, directora de The English Project. Conchi nos va a hablar de la importancia de saber idiomas, de cómo saber comunicarnos bien en otro idioma, de cómo podemos aprender otro idioma fácilmente con herramientas del ámbito del desarrollo personal y cómo tener una mentalidad estratégica en la comunicación internacional. Más de 20 años de experiencia le avalan. Como verás, traigo invitadas de ámbitos muy diferentes y muy dispares, pero creo que todas y cada una de ellas, depende en el momento vital que estés, te pueden ayudar a que tu vida sea tu éxito, porque no hay mayor éxito en la vida para mí que tener una vida con la que estés contenta, satisfecha, que se acerque lo máximo posible a esa vida soñada para ti. Comenzamos. Damos la bienvenida a Conchi. Bienvenida. Vamos a hablar de comunicación. Cuéntanos lo importante que es comunicarse y más en otro idioma. Hola Alicia, pues muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. Es un honor poder estar aquí contigo hoy. Sí, efectivamente, hablar idiomas hoy por hoy sabemos que es muy importante, sobre todo inglés, que es el que domina en estos momentos, este momento, así es. Y bueno, lo que hacemos es eso, ayudar a las personas a que se manejen con el idioma, no solamente que aprendan pues, la gramática y todas esas cosas que aprendíamos en el colegio de pequeños, sino que realmente lo hablen y lo utilicen en su día a día profesional. Vale. ¿Qué consiguen los alumnos? Porque van clientes, quiero decir, personas normales como yo, como tú, a aprender Ujú. inglés y también tenéis empresas que acuden a vosotros. Entonces, ¿qué consiguen las personas o las empresas que acuden a vosotros? Pues mira, te cuento, Alicia, efectivamente vienen personas normales que tú dices, y nosotros los llamamos individuales, gente que viene por su Eso. cuenta, que decide, pues sin depender de nadie, pues decide aprender inglés. Normalmente trabajamos con adultos y con profesionales, sobre todo. Ujú. Y lo que consiguen es poderse manejar en el idioma para que puedan optar a puestos de trabajo donde se les requiere un mínimo del idioma, sobre todo inglés, insisto. Nosotros arrancamos con, bueno, somos de English Project y arrancamos con este idioma que es el fundamental, aunque sí que es verdad que trabajamos otros idiomas, como puede ser el francés, italiano, alemán. Damos también clases de español para extranjeros. eh, Anda, y sobre mira. todo sí, así es, aquí en España, sobre todo en la ciudad en la que yo estoy, que es Valladolid, viene bastante gente a trabajar a empresas como Michelin o Renault. Y bueno, pues al final tienen que aprender español, claro, porque viven aquí, entonces también les apoyamos en eso. Y sobre todo lo que consiguen es desenvolverse en su día a día profesional. Te decía, la gente que viene por su cuenta, estos individuales, pues optar a puestos de trabajo donde se requiere un nivel mínimo de inglés, o optar a una promoción dentro de la empresa. Y cuando estamos hablando de empresas, pues nos contratan para que sus equipos pues puedan negociar, para que puedan ir a reuniones, para que puedan dar conferencias. Y eso es todo lo que nosotros trabajamos con nuestros clientes. Y que lo hagan igual que lo hacen igual de bien que lo hacen en español, pues que lo hagan en otro idioma. Vale, como hablaba al principio en la introducción, al final es saberse comunicar bien, que lo que decías tú ahora, que poder dar conferencias o cerrar acuerdos con negocios, que si tú no controlas ni manejas bien un idioma, pues esas cosas en una empresa es muy complicado, muy difícil. Claro, siempre está el papel del traductor-intérprete, que es interesante también y se ha utilizado mucho cuando vas a pues, gente que ha estado en reuniones y entonces estaban allí los intérpretes para dar ese apoyo y está bien. Sin embargo, pues bueno, si no conoces el idioma, no entiendes bien lo que está diciendo la otra parte y aunque sí que te lo puedan traducir,
pero es interesante tener la capacidad de entenderlo cuando ellos lo dicen, porque ves el tono, los gestos en el momento adecuado, porque no es lo mismo saber que te están diciendo algo y tú lo ves con el gesto, entonces ahí tienes mucha más información. En una interpretación, sobre todo en reuniones que es consecutiva, primero habla uno, después el intérprete traduce y demás, te estás perdiendo esa parte de los gestos, miradas y demás. Cuando tú dominas el idioma, pues es más información a la que accedes y eso es muy interesante. También es verdad que a fecha de hoy hay muchos avances con el tema de la inteligencia artificial y hay muchas herramientas que están muy bien y son muy útiles, pero bueno, pasa lo mismo si tú tienes esa capacidad de hacerlo por ti mismo y no dependes de, pues, de estar con el móvil al lado o poniendo el traductor, que eso existe. A fecha de hoy tú puedes ir con tu móvil, con una aplicación, lo pones al lado de la persona te dice lo que sea en su idioma y te lo traducen directamente. Vale, es fantástico, pero claro, eso no es muy fluido en una negociación, por ejemplo. Esto está muy bien cuando estás de, pues de visita o de vacaciones, pero en entornos empresariales, pues no, lo correcto es que tú puedas dominar ese idioma y te puedas manejar y hablar directamente con la persona en el idioma. Eso es lo que nosotros trabajamos, tener esa capacidad. Eh, que es importante la tranquilidad de decir, no, es que el idioma no va a ser un problema. O sea, mi problema es llegar a un acuerdo con esta persona, o mi problema es, más que mi problema, mi objetivo es llegar a un acuerdo, mi objetivo es una negociación, mi objetivo es una venta, pero que sea en otro idioma no sea un inconveniente para lograr tu objetivo. Tío, un impedimento que cuando Eso por es. ejemplo, te vas a otro país, imagínate alguien de Michelin o viene alguien de otro país que no tengan en el pensamiento la persona que se va a reunir, ay, mañana y encima es en inglés, ¿y qué digo? ¿Qué no digo? ¿Qué tal? Sino que esté pensando en el objetivo real, vamos, no real, en el objetivo de esa reunión y no esté pensando en esas trabas que Claro. tiene que decir o que no tiene que decir en ese momento, ¿no? Es que lo has dicho perfectísimamente, Alicia. Y encima es en inglés. Pues vamos a quitar ese encima. Que no Claro. haya, claro, que no haya ahí esa traba que dices. Pues no, esa la eliminamos, claro, buena gana. Pues qué bien, qué tranquilidad. Si hay gente que nos está Mm. escuchando y está en esa situación y tienen en su entorno empresarial alguna traba, pues que sepan que esa traba se puede quitar con el y encima, Conchi os la quita. Claro, claro, es que es una faena, es decir, soy muy bueno en mi trabajo, hago muy bien mi trabajo, pero no lo puedo defender, porque como es en otro idioma, pues no lo puedo hacer y tiene que venir otra persona del equipo que sí, que se le da bien el idioma, que lo controla, pero no es tan bueno como yo para esto en concreto, por ejemplo. O no puedo optar a esa posición porque me exigen inglés y no lo tengo, o no puedo coger este proyecto. Hay veces en las empresas que entra un proyecto nuevo y a lo mejor, pues eso, pues a ver, qué recursos humanos designamos a este proyecto. Pepito, fulanito, menganito. Uy, no, menganito no, que no sabe inglés. Es una Ya, faena. Mm. es que el día el inglés, tú sabes, por curiosidad, yo no lo sé, ¿eh? Y a lo mejor tengo una pregunta que tú tampoco la sabes. Pues aquí que se me ha venido a la cabeza. ¿Cuántas, que no sé si habrá estudios o así, cuántas empresas o cuánto se habla de inglés en el mundo? No te, si te dijera una cifra me la estaría inventando. Vale. No lo sé. Como a veces dicen, hay en español tantos millones de personas hablan en español o de chinos. Sí, sí, o sea, la cifra está, de hecho, podemos ir a Google ahora y la buscamos. No lo sé, no sé Vale. decírtelo, pero sí que sabemos que precisamente estos son los tres idiomas más hablados en el planeta, el chino, el inglés y el español. Es una fortuna porque jo, hablamos español, eso está fenomenal, hablamos uno de los idiomas más importantes. Nos podemos Pero comunicar bien. eso es, y de hecho está muy bien porque efectivamente tenemos mucho mercado en Latinoamérica y nos viene fenomenal porque ahí no nos hace falta conocer esta parte del idioma. Pero claro, es muy importante también poder negociar con países que no hablan español aunque no sea el inglés su nivel, su idioma, perdón, nativo, porque al final lo que estamos hablando es un inglés internacional. No queremos hablar el inglés británico o el inglés de la BBC o ir a hablar con Buckingham o, no, o el americano específico. No, estamos hablando de un inglés internacional que es el que utilizan todas las empresas para comunicarse, siempre y cuando hay gente de diversos idiomas.
Entonces, esa es lo que es donde nosotros trabajamos. Hay una cuestión aquí en España, sobre todo con el tema del acento. Eh, Escuchas a gente hablar y dice, uy, qué mal habla, tiene acento español. Yo digo, ¿y dónde está el problema en que tengamos acento español? Joder, si soy español, pues ¿qué acento voy a tener? No voy a tener Sí, sí, acento sí, pero hay chino, mucha gente que claro que lo voy a dice. tener acento español y eso no es un problema siempre y cuando pronuncies bien y digas y utilices bien, por supuesto, el vocabulario, etcétera. Pero el tema del acento no es un equívoco que hay. Tú escuchas a una persona con un acento de cualquier zona y está bien mientras tú lo entiendas y esté pronunciando bien las palabras. Em, pero al hablar de entornos tan internacionales, nos encontramos con muchos acentos diferentes y eso no es un problema. Eso es simplemente saber que si hablas en inglés con un alemán va a tener un acento distinto a si hablas en inglés con un italiano o con un francés o con un chino. Cada uno tiene su acento y está bien, siempre y cuando se cumplan las reglas del idioma. Lo que también hay que tener en cuenta, y es una de las cosas que nosotros trabajamos, Alicia, en uno de nuestros programas estrella se llama comunicación internacional y mentalidad profesional, ¿vale? Ujú. Dentro de esta comunicación internacional, lo que hacemos mucho hincapié es en un módulo que es el de Business Etiquette, Global Business Etiquette y Cross-Cultural Communication. ¿Qué significa esto? Que no solamente aprendemos el idioma como tal, sino que aprendemos cómo relacionarnos con personas de cada país, porque no negociamos igual los españoles como los franceses, como si te vas a negociar con un surcoreano. La manera de Bueno, o sea, es negociar depende de o sea, depende de donde seamos, se negocia de una manera u otra por la forma nos, de ser. claro, y no solamente es negociación, sino directamente la relación entre las personas. No esperamos lo mismo los de unas culturas que otras. El cruce cultural es muy importante tenerlo en Ujú. cuenta. Tener en cuenta que culturalmente somos distintos, con lo cual algo que para nosotros es obvio, hablo de nosotros, pues nuestra cultura aquí en España. Pues estás hablando con alguien de Reino Unido y para ellos eso no es obvio, es distinto. Entonces eso hay que saberlo, porque a lo mejor yo lo doy de paso, pero el de frente está entendiendo una cosa totalmente distinta. Ah, qué bueno. Eso entra dentro del programa de comunicación internacional y además es uno de los puntos más importantes, porque no solamente toca el idioma, sino que toca la parte cultural, cómo relacionarte con gente de otros países. Nosotros lo vemos con gente de Latinoamérica, que es más fácil para nosotros identificarlo. Sabemos que no es lo mismo montar un negocio en España que montar un negocio en Buenos Aires. Y el idioma es el mismo. A Sí, priori, sí, el que todo idioma es el también mismo. tienes que tener. Que ya sabemos que hay ciertas palabras que significan otras cosas. Eso es, eso es. Pero hay muchas cosas culturales que hay que tener en cuenta. Bueno, pues igual que nosotros sí que nos distinguimos con otros países, por ejemplo, esto en Latinoamérica, y sabemos que los tiempos son distintos, etcétera, pues eso ocurre pues con todas las culturas. Ujú. Y bueno, que vuestro programa es súper completo porque tocáis todos los ámbitos, como ahora dices, culturales, pues un poco lo que tú dices también, los tiempos, como conocer dónde se va a hacer no la gestión, sino que vosotros a vuestros alumnos les enseñáis a saber manejarse con diferentes culturas. Eso es interesante. Y luego otra cosa interesante, que es un poco lo que nos une, ¿verdad, Alicia? Que es la parte esta del coaching y de la mentalidad. Es que eso te iba a Eh, decir, ¿cómo conseguís esos claro, resultados, Ari? ¿Cómo lo conseguís? Que hay gente que eso a lo mejor es. dice, ay, madre, sí, muy bien, ¿y cómo se consiguen estos resultados? Bueno, pues una de las cosas con la que nosotros trabajamos es con la mentalidad de nuestros clientes en Ujú. dos ámbitos. O sea, por un lado trabajamos la mentalidad empresarial y la mentalidad de negocio y esta mentalidad de, oye, que cada cultura es distinta y nos tenemos que adaptar a la cultura con la que queremos negociar o a la que queremos vender o que queremos comprar. Pero luego también está la parte de mentalidad, que es nuestro propio estado mental. Si estamos con ese
sin bloqueos emocionales, si nos encontramos con fuerza o si estamos ahí abatidos, pues eso también hay que trabajarlo. Y cuando vamos a hablar en otro idioma, pues siempre nos entra, o en muchas ocasiones nos entran miedos. Aquí es donde metemos la parte de emociones. Empezamos a sentir miedo, empezamos a sentir vergüenza, empezamos a sentir pues, incluso esa tristeza de decir, oh Dios mío, tendría que haberme manejado mejor en esta conversación y no lo hice. Pues toda esa gestión emocional la trabajamos también aquí con nuestro proyecto que se llama Mindset Project. Ujú. Lo que hacemos es aprender a gestionar esas emociones, saber qué significan, saber de dónde vienen y para qué están aquí. Y entonces cuando aprendemos eso, pues tenemos más capacidad de, digamos, poner las emociones a nuestro favor y evitar bloqueos. Porque una de las cosas que pasa cuando hablamos en inglés, aquí nos pasa especialmente en España, es esa vergüenza que decíamos, mm, es que si lo hago mal, es que si pronuncio mal, o es que tengo este mal acento, o es que no, entonces nos quitamos mérito, la verdad tenemos esa tendencia. Entonces hay que trabajar esa mentalidad para decir, oye, que lo estás haciendo bien. Nosotros hemos visto gente que tiene resultados académicos excelentes, incluso gente con un C2 de nivel de inglés. C2 es el máximo que hay en el marco común europeo. Que tú ves que está en una clase y se maneja perfectamente y yo pienso, si es que deberías estar tú dando la clase, no yo. O sea, hasta ese punto lleva, efectivamente, llega a su nivel de inglés, pero luego va a una reunión y, y no es capaz de sacarlo adelante. Dices, vale, ¿por qué en clase sí? ¿O por qué haces un examen y sacas una nota excelente y lo haces fenomenal? Pero luego a la hora de la verdad, que es cuando tú necesitas el inglés, te quedas bloqueado. Eso no es un tema de inglés, eso es otra cosa. Entonces ahí nos pusimos a indagar a ver qué es lo que pasaba, porque era algo muy común. Y entonces ya vimos pues, que efectivamente Alicia era un tema emocional. Era que esas personas venían con un bloqueo a la hora de manejarse en el idioma, pues que viene esos bloqueos vienen de infinitas, o sea, casi siempre de momentos de la infancia y de la adolescencia. Pues momentos en los cuales estaba en una clase de inglés, la típica clase en la que el profesor pronunciaba no sé cómo, tú lo hacías de otra manera y los compañeros se reían de ti. Pues entonces ya a partir de ese momento grabas en tu cerebro si hablo inglés se ríen de mí. Y te vas ahí con esa especie de mantra, si hablo inglés se ríen, si hablo inglés se ríen. Entonces, ¿qué hago? No hablo inglés, por ejemplo. Y simplemente viene de una vivencia que ocurrió en tu infancia. Ese tipo de cosas. Entonces, eso lo trabajamos también dentro de este programa de mentalidad para identificar cuál es la emoción y en qué momento se originó, por qué se creó esa emoción, para poder pues, subsanar eso, por así decirlo, y desbloquear la emoción para que la gente pues, tenga la capacidad de hacer lo que realmente sabe hacer. O sea, si tú ya tienes un nivel X de inglés, pues funciona con ese nivel y no con un nivel inferior porque te da vergüenza o te da miedo. Es que fíjate qué importante lo que dices. Puedes ser bueno en inglés, pero si algo te bloquea, ya no eres tan bueno. Eso Quiero decir, es, puedes ser bueno en inglés. Imagínate un ingeniero estupendísimo, que hemos hablado antes de Michelin, que es que Michelin está aquí en Valladolid, ¿vale? eso es. O Renault, quien nos está escuchando. Y digo un ingeniero o alguien, un alto directivo. Es súper bueno en su trabajo y súper bueno en inglés, pero después llega a una situación de estas y ¡prum! Bloqueo. Eso Entonces es. yo te quería preguntar, ¿cómo surge esta idea? Que por cierto me parece fantástica, aunar el aprender un idioma, como estamos diciendo, con el desarrollo personal, porque yo personalmente como coach personal creo tantísimo en el potencial que tenemos y que con la ayuda de profesionales podemos romper tantos miedos, creencias que nos limitan y alcanzar las metas y objetivos que nos propongamos, aunque en un principio nos parezcan súper lejanas, porque supongo que muchas veces llegará la gente y te dirá, vale, sí. Conchi, sé mucho de lo mío, mucho de inglés, pero no me digas que me ponga delante de X personas a manejarme en esta reunión. Y tú dices, tranquilo, que lo vamos a conseguir, ¿no? ¿Cómo surge esa idea de decir, vamos a unar estas dos cosas?
Pues precisamente de la observación, de ver, nosotros iniciamos nuestra labor, bueno, la empresa fue fundada en el año 2003, pero ya ¡Ah! llevábamos unos cuantos años o sea, yo personalmente estudié filología inglesa, o sea que desde el 95 ya empecé a estar en este mundo. eh, claro, a lo largo de los años veíamos esta situación y se repetía gente que en el aula tiene un buen nivel de inglés, que se presenta el examen y lo saca y tiene una buena nota, pero que luego, donde se juega las habichuelas, creo que se dice así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, te bloquea. Dices, pero bueno, ¿por qué si has hecho un examen y en el examen no te has bloqueado? O sea, eres un buen estudiante y eres un buen realizador de exámenes. ¿Por qué te bloqueas en la reunión? ¿Por qué te bloqueas en la presentación? ¿Por qué te bloqueas cogiendo el teléfono? Entonces a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Y decía, es que esto tiene que ser por algo, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre que la gente con nivel alto se bloquea? Entonces, pues bueno, pues íbamos ahí indagando, indagando y vimos que era un tema emocional, porque claro, le preguntábamos, pero Iva, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa cuando eso? Entonces describían, pues sobre todo temas físicos, que me sudan las manos, que el corazón me va deprisa, que no sé qué, que no sé cuál, que las cosas típicas. Que en aquel momento, como yo tampoco sabía mucho de gestión emocional, pues tampoco lo relacionaba. Yo decía, pues qué bobada. Esta es la Pero manifestación de las emociones en el cuerpo. claro, eso es, eso es. A la vez se unió que, bueno, pues yo precisamente por un tema personal, pues decidí entrar en el mundo de la gestión emocional, porque necesitaba, pues veía que en mí había otro tipo de bloqueos y, y fue como, no sé, como ese momento eureka cuando unes las dos cosas, empiezas a aprender de gestión emocional y de desarrollo y dices, ostras, si esto que yo estoy viendo en clase es lo que me están contando los alumnos que les pasa. Uy, si esto, entonces empiezas ahí como a poner piezas en el puzzle. Y Ujú. fue, pues eso, decir, joplinas, a ver si va a ser que la gente lo que le pasa es un tema emocional y no es un tema lingüístico. Entonces ahí empiezas ya a hurgar y a entrevistarte, sobre todo a entrevistarte con los alumnos. Y bueno, pues después de muchas entrevistas, pues ya vimos que efectivamente el componente emocional es muy importante a la hora de manejarse en un idioma. A la hora de todo, Alicia, el componente emocional es importante en todo en la vida. Pero claro, en el idioma, pues también, como todo lo demás. Entonces, bueno, como nosotros nos dedicamos al idioma, pues dijimos, venga, pues hay que barrer para casa y a ver cómo juntamos esto. Y eso es lo que Claro, pero hicimos. fíjate qué bueno que cada vez más gente se dé cuenta de eso, de las emociones. Bueno, Eduard Punset, que yo le seguí, me encantaba, decía que en el cole Ujú. nos tenían que enseñar a eso, que muchas veces estudiamos académicamente y lo que tú dices, eres bueno, pero si después no tienes una buena gestión emocional, pues no puedes desarrollarte en otros ámbitos de tu vida. Que a lo mejor académicamente eres muy bueno en tu trabajo y haciendo los exámenes de inglés, pero después no te sabes desenvolver en el ámbito laboral, que en el puesto tuyo de trabajo. Entonces, al final yo creo que las emociones es tan, tan importante conocerse y en todos los ámbitos de la vida que tú has dicho que empezaste en este mundo del desarrollo personal y las gestiones emocionales también por otros bloqueos que tú tenías. Creo que paralizan tanto y muchas veces yo como coach personal lo veo, no, la gente, y digo no nos damos cuenta porque yo seguramente y tengo bloqueos y tengo a veces creencias limitantes y cosas que dices no puedo, no puedo y cuando te abren así la mente y dices, ay, el eureka que tú has dicho y dices, ¿qué conchas no voy a poder? Que sí que puedo, ¿no? Claro. Ujú. Así Es es, un totalmente poco, lo estás diciendo, Alicia. Mira, fíjate, si quieres te comparto un caso. No sé cómo sí, vamos de tiempo, si... pues no sé yo tampoco cómo vamos de tiempo, pero bueno, tú Bueno, cuéntalo. ya voy. Es que es un caso muy curioso, pero que luego se han repetido bastantes casos similares. Mira, esto fue una persona que estaba con nosotros, tenía un buen nivel de inglés, venía a clase para, sobre todo, preparar la parte esta de las reuniones y presentaciones y demás. O sea, ya tenía el nivel, pero quería profesionalizarse, digamos, con el inglés. Ujú. Y lo hacía muy bien. Y venía a clase, su rendimiento era muy bueno,
en los roleplays que hacíamos en laboratorio de, bueno, pues ahora vamos a hacer una presentación, todo eso lo hacía bien. Pero luego, en su realidad, pues le costaba mucho. Cuando estaba en su puesto de trabajo, pues se bloqueaba mucho y le costaba sacar todo lo que él había preparado, todo lo que él ya sabía, todo ese conocimiento, le costaba mucho sacarlo. Y solo le pasaba en inglés, o sea, no le pasaba, porque hay veces que dices, bueno, ¿te pasa también en reuniones en español? Bueno, sí, entonces ya ves que ahí es un tema de, vale, te cuesta ir a reuniones por el motivo que sea, vamos a indagar a ver cómo podemos solucionar. Pero en este caso solo era en inglés, si era en español no tenía problemas, y si era en inglés sí, cuando su nivel de inglés, repito, era espectacular. Entonces nos pusimos a indagar, a tirar del hilo. Y hasta que descubrimos, digo descubrimos porque fue en común, que esta persona en concreto tenía un bloqueo emocional con el inglés porque en su infancia pues habían estudiado francés. Ya sabes que mucha gente de pues, hasta determinado año, aquí o hasta determinada época, pues aquí se estudiaba francés, no en inglés. Entonces en su infancia había estudiado francés, su familia venía de saber inglés, perdón, de saber francés, de hablar francés, francés, pero a él lo que le molaba era el inglés porque le gustaban los Beatles y le gustaba pues, la música en inglés y él quería el inglés. Pero en casa no estaba bien visto que hablar en inglés, porque en Anda. su casa, sí, sí, era como, no, el inglés es de pues, los melenas estos. Aquí lo que hablamos es francés, el buen idioma es el francés. Entonces él tenía una asociación entre hablar inglés eh, con algo negativo, con algo que estoy haciendo algo mal. Tenía ahí como una especie de conflicto. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando él estaba en clase se manejaba bien, pero cuando iba a un entorno profesional donde tenía que hacer las cosas bien, las cosas correctas, porque, bueno, pues tenía a sus jefes, ahí es donde se bloqueaba en inglés porque tenía esa conexión hecha de el inglés no está bien, hablar inglés no es correcto. Entonces, claro, cuando dimos con eso, claro, esta persona en concreto, pues flipó, literalmente esa es la palabra, flipó. Bien. Dijo, no me puedo Diciendo, ¿cómo creer esto que me sea. puede afectar, no? Eso es, eso es. Entonces, bueno, resignificamos todo aquello, hicimos ese trabajo emocional, desbloqueamos el inglés y desde entonces, pues ha volado. La verdad es que esta persona en concreto, pues ha volado y de hecho optó a mejores puestos de trabajo y ahora es director, no puedo decir de qué ni más porque no puedo dar más datos, pero bueno, es un caso que me mola por el tema de los Beatles. Es un caso así concreto que me gusta compartir. Pero como este caso hay muchos casos de gente que tiene el inglés bloqueado por cosas que pasaron en su infancia. O ponía antes el ejemplo de eso, de que se han reído de ti en clase. Bueno, y muchas otras historias. Y esto con gestión emocional se puede solucionar. Eso es lo que hacemos aquí en The English Project. Ya que qué bien y qué gráfico contando esta historia, si hay gente que le pasa, que Mm. sepa o que indague qué le puede pasar o que se puedan poner en contacto con vosotros. Quiere decir, si ven ellos que se bloquean, aunque sepan, como decimos, de su trabajo y del idioma que lo controlen bien, que se puede arreglar y que tiene solución, venimos a decir Eso aquí. es, eso es. Que puedes triunfar y volar como este señor de los Beatles y ahora Sí, ser un director fantástico. así es. Y ya para ir terminando, dinos dónde os pueden encontrar, digo os pueden, aunque tú eres la cara visible, pero Ujú. sé que Sí, tienes pero muchos hay un profes y equipo así, detrás, sí. Ujú. Sí, que tienes un equipo grande, además sí, 20 años, sí, supongo que hemos enorme crecido y con mucho, sí. empresas y todo. Sí, hay un equipo, sin el equipo, pues poco podría hacer yo porque llegaría hasta donde solo llego yo y no es ese el objetivo. Pues estamos en nuestra página web, es www.theenglishproject.com. The English Project, que es THENGLISHPROJCET.com, The English Project. Ahí es donde nos pueden encontrar. También nos podéis escribir un correo a hola@theenglishproject.com. Ahí es donde mejor nos vais a localizar. Y estaremos Todo lo voy a encantados dejar de siempre, recibiros. ya sabéis, en la Ujú. descripción, aunque Conchi lo ha deletreado, pero que Sí, para sí, que solo mira, sea clicar y sí, así. el día que pusimos el nombre a la empresa no nos paramos a pensar lo difícil que iba a ser decir cada vez el correo o la página web. Pues Tendríamos que sí, haberlo sí. llamado hablainglés.com o algo así, pero
Bueno, pero así está bien igual. Así que nada, yo siempre os lo dejo detallado todos los enlaces en la descripción, porque aquí ahora como todo ha evolucionado, solo clicáis y directamente os lleva a su web o al correo electrónico. No sé si quieres añadir algo más. Pues darte las gracias, Alicia, por este espacio, que me encanta el programa que estás haciendo y todas las entrevistas que estoy escuchando que son muy interesantes. Así que darte las gracias por haberme invitado, que como te decía al principio, me siento muy honrada de estar aquí, Alicia. Muchas gracias a ti por aceptar y a todas por aceptar en un proyecto que se me ha ocurrido y está saliendo bien, os está gustando, pero que mira, yo ahí quiero decir un poco la intuición que dije, voy a traer a gente que cuente cosas súper interesantes. Así que mil gracias por aceptar. Ya una última pregunta que siempre termino desde hace unos episodios. ¿Qué es para ti el éxito y una vida exitosa? Conchi. Pues mira, para mí es muy sencillo el éxito, es llegar a casa. Fíjate, para mí el éxito es llegar a casa y decir, ah, qué bien. Eso es el éxito, llegar a casa y decir, qué bien, qué a gusto estoy en mi casa, con mi familia, con mi gente, qué feliz vengo de hacer mi trabajo. Decir, ah, qué bien, eso es el éxito para mí. Así de tonto, así de sencillo, pero así de importante. Eso te iba a decir, que hay Sí. mucha gente que luego no quiere llegar a casa. Yo te iba a decir, ¿y tú tienes ¿A que una sí? vida exitosa? Por tu cara, yo creo que sí. Sí, la verdad es que me siento muy, muy, muy afortunada. Me siento muy afortunada de poder hacer el trabajo que me gusta y de poderlo compartir con las personas que quiero y que sé que me quieren. Y ya para mí eso es lo más fundamental. Mm, sí. Pues qué Y bien, llegar a casa y tener una casa donde llegar, una casa bonita en un bosque. Qué guay, qué Sí. bonito, Conchito, lo que acabas de decir, todo lo que nos has contado, lo que te he dicho ya antes, mil gracias por aceptar y que sigas sumando éxitos, iba a decir, otros 20 años más o los que tú quieras. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias por acompañarnos una semana más en Tu vida, tu éxito. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y dejarme una reseña, porque es la única manera que sé que estás al otro lado escuchándome, y si te gusta, no te gusta el contenido, pues me lo puedes dejar en comentarios. En la descripción del episodio te dejo el enlace si te quieres descargar mi audioguía exclusiva. Descubre cómo desbloquear tu potencial, superar tus límites y construir la vida que siempre has soñado. En Instagram me encuentras como @AliciaSuárezCoach. También te dejo los enlaces de Conchi por si quieres contactar con ella. Hasta el próximo miércoles. Que tengas una semana fantástica. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao.